La paz de Cristo para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bienvenidos a un episodio más de Ensanchando el Territorio de Dios. Con Fidel. Mis amados hermanos, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Me es grato dirigirme a ustedes en nuestro primer programa de este año 2026. Es sorprendente como los tiempos avanzan. Y quiero darle las gracias por sintonizarme en este momento, por tomarse un poco de su tiempo para escuchar este mensaje que les traigo en el día de hoy. Hoy les traigo un tema muy interesante. Y aparte de interesante, un tema con el que luchamos cada día, cada momento. Un tema que es la continua lucha, la batalla constante que llevamos. Y hoy vamos a tratar el tema de cómo vencemos la carne y alimentamos el espíritu. Vamos a ver un poco de cómo caminar en el espíritu en un mundo que alimenta la carne constantemente. Y antes de empezar a desarrollar nuestro programa del día de hoy, como siempre vamos a orar, a dirigir una oración a nuestro Padre amado, a nuestro Señor, para que nos guíe en este camino, en estos momentos. Y podemos decir: Padre amado, venimos delante de ti con un corazón sincero y necesitado. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que hay una lucha en nosotros, pero también reconocemos que tu espíritu es mayor. Hoy no buscamos conocimiento vacío, buscamos vida, verdad y transformación. Abre nuestro entendimiento por medio de tu palabra. Exalta a Cristo en este tiempo. Y permítenos escuchar, no con oídos naturales, sino con un corazón dispuesto a obedecer y a rendirse. Que todo lo que se diga aquí glorifique tu nombre y edifique a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis amados, quiero empezar desarrollando el tema o introduciendo este tema. Y hoy quiero hablarte de algo que todos vivimos, pero no siempre sabemos explicar. Muchos de nosotros creemos en Cristo, oramos, leemos la palabra, seguimos caminando día a día en este camino que nos lleva a nuestro Señor. Pero por dentro sentimos una lucha constante, una tensión diaria, una batalla silenciosa. La Biblia la llama claramente la lucha entre la carne y el espíritu.
Y la pregunta no es si existe la lucha. La pregunta es cómo vencemos la carne sin vivir frustrados. ¿Cómo alimentamos el espíritu sin caer en la religiosidad? Así que hoy no vengo a darte fórmulas, vengo a llevarte una vez más a Cristo y su palabra. Mi hermano, y lo primero que debemos es entender bien la batalla. La Escritura no niega la lucha, la expone con honestidad. Y en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. La carne no es solo un pecado visible, es esa inclinación interna que quiere independencia de Dios, que busca control propio y satisfacción sin rendición. Por eso, incluso creyentes maduros sienten esta batalla. El apóstol Pablo lo expresa con transparencia cuando en Romanos capítulo 7, versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esto no es excusa para pecar, pero sí es una explicación bíblica de nuestra condición presente. Y lo primero que debemos entender, mis amados hermanos, es que la carne no se vence con fuerza humana. Bajo nuestras fuerzas no hay éxito, no hay triunfo. Estamos destinados al fracaso. Muchos se cansan aquí en este tramo, tratando de vencer con sus fuerzas. Intentan vencer la carne con disciplinas, promesas, reglas, incluso hasta culpa. Pero la Biblia no nos dice en ningún momento, esfuérzate más. Dice algo distinto cuando vamos a pelear contra la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El orden de esto es importante. No caminamos en el Espíritu porque dejamos de pecar. Dejamos de satisfacer la carne porque caminamos en el Espíritu. La carne no se mejora. Cristo no vino para mejorarnos, para cambiar nuestra vida. Por eso en Romanos 6:6, capítulo 6, versículo 6, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Se habla de una nueva criatura. Por eso lo dice la palabra, en Cristo somos nueva criatura. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo se alimenta el espíritu? Y tenemos varias formas de alimentar nuestro espíritu cada día, de hacer que ese espíritu crezca en nosotros cada día, que produzca el fruto del espíritu. Y una de las primeras opciones que tenemos es la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Recuerden que estamos sacrificando, matando el viejo hombre para que nazca una nueva vida en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. No es leer por obligación, es permanecer, meditar, dejar que la palabra nos forme, que penetre, que se escriba en nuestro corazón, que se grabe en nuestra mente. Por eso el Salmo 1, versículos 2 y 3 dicen: será como árbol plantado junto a corriente de aguas vivas. La palabra es algo que fluye, que penetra y que siempre se está renovando. Otra de las formas de alimentar nuestro espíritu es en la oración. Esa oración que es comunión, que es intimidad con nuestro Señor, intimidad con el Espíritu. No una oración religiosa, sino una oración dependiente. Porque en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros. Intercedes por nosotros. A veces, hermanos míos, la oración más espiritual es: Señor, no puedo con esto sin ti. Rendición. O como Pedro dijo al estarse hundiendo cuando iba caminando sobre el agua, que quitó la mirada de Cristo, decir solamente: Señor, sálvame. Sálvame, te necesito. Que sea una rendición. Esa es la batalla que debemos perder para que el Espíritu gane. También debemos recordar siempre el Evangelio, recordar las palabras de nuestro Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Repito, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. La carne la sacrificamos, la dejamos atrás, hacemos que muera cada día. Y termina diciendo: ahora vive Cristo en mí, su Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Recuerden, la obra es espiritual y nosotros somos naturales. No hay conexión, no puede haber nada entre la carne y el espíritu. Se repelen, no se desean, se repelen el uno a la otra. El Evangelio no es solo el inicio de la fe, es el alimento diario del Espíritu. Así como alimentamos el Espíritu y tenemos opciones, tenemos formas de alimentar nuestro Espíritu, también debemos saber qué debilita la carne. ¿Cómo podemos debilitar lo que llamamos la carne, que es el hombre natural? Esa persona que existe en nosotros desde nuestro nacimiento, sea el pecado. Y la carne se debilita cuando dejamos de alimentarla, cuando dejamos de alimentarla. ¿Cómo debilitamos la carne? En Colosenses 3, capítulo 3, versículo dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hermano mío, esto no es legalismo, es amor por el alma.
el amor de Dios, el amor de Cristo manifestándose. Jesús lo expresó así: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y no está diciendo literalmente que debemos sacarnos un ojo. Lo que, si hay algo que miramos y nos hace pecar, voltear la mirada, evitar esas situaciones. La misma música que escuchamos en estos tiempos, que mucha llama a pecar, mucha llama a la corrupción, mucha llama a la perdición, la degradación del hombre, de la mujer, de la familia. Evitar todo ese tipo de contacto, dejar de oír ese tipo de cosas y mejor alimentar nuestros oídos y nuestros ojos con la palabra de Dios, con canciones de alabanza. Hermano mío, la santidad no es castigo, es protección contra tu alma, protección contra el pecado que mora en nosotros. Y algo muy importante que debemos hacer es la rendición. Rendirnos ante el Espíritu Santo, rendirnos ante nuestro Dios Todopoderoso. Que sea el Espíritu que luche esa batalla espiritual. Que sea el Espíritu que crezca en nosotros cada día. Nuestra carne ama el control, nuestra carne es rebelde. Es rebelde, no quiere morir. Va a estar luchando por sobrevivir cada día. Por eso escuchamos incluso mensajes de autosuficiencia, de independencia. Pero es para separarnos de Dios. La carne ama el control. El Espíritu gobierna en nosotros mediante la rendición. Por eso el Señor Jesús decía en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negar esos deseos pecaminosos, esos pensamientos, esas ideas. Y negarse no es odiarse, es dejar de ocupar el centro. Que sea Cristo, que sea el Espíritu Santo el centro de nuestras vidas. El mismo Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar siempre sujetados al Espíritu, sujetados a nuestro Señor Jesús. Y les aseguro, hermanos míos, que cuando el Espíritu comience a crecer dentro de nosotros, será su fruto como evidencia en nuestras vidas. Y lo podemos ver cuando leemos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza. El fruto del Espíritu nos convierte en personas fuertes. Nos convierte en un espíritu poderoso, que es el mismo espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Pero este fruto no se fabrica, crece, y cuando crece, permanecemos en Cristo. Recuerden, es vida. Recuerdan el versículo anterior, ríos de agua viva. Es vida, es una vida orgánica creciendo entre nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 8, Jesús nos dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos,
cumpliremos nuestra misión de darle la gloria a Dios en todo momento cuando llevemos el fruto del Espíritu, cuando haya ese amor desinteresado entre nosotros, cuando podamos hacer lo que Cristo hizo, que muera el inocente por el culpable, que podamos decir a los demás, tu bien a mi costo, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, no vencemos la carne mirándola menos, sino mirando más a Cristo, fortaleciéndonos en su Espíritu Santo. No se trata de perfección, sino de dirección, saber a dónde estamos mirando, a dónde fijamos nuestra mirada. En Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios va a poner ese querer de rechazar el pecado y su Espíritu Santo va a hacer el resto en nosotros, va a crecer, se va a multiplicar cada día. Vamos a tener esa porción de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Pero es negándonos a nosotros mismos, alejándonos del pecado. Así que, mis hermanos, quiero despedirme en este momento, pero no sin antes dar gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos compartir estas palabras, por permitirme compartir estas palabras, estos minutos con ustedes. Y le decimos, Padre Celestial, Señor nuestro, enséñanos a andar en el Espíritu, llévanos a una vida rendida a Cristo, guárdanos en tu gracia y forma en nosotros el carácter de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Cordero de Dios. Amén. Como siempre, mis hermanos, les doy la gracia por caminar conmigo, por compartir estos momentos conmigo. Como siempre, si crees que esta palabra le puede ser de beneficio a alguien, compártela. Compártela. Puedes mandarle el audio, el video y compartir esta palabra. Que el Señor te guarde, te fortalezca y te lleve cada día a vivir para su gloria. Bendiciones y feliz todo el tiempo en la paz de Cristo, en el gozo de Dios.